Pues aquí vamos a estar viendo, hermanos, requisitos para ejercitar el obispado y el diaconado. Y vamos a definir qué es un obispo y qué es un diácono. Y vamos a ver también que la iglesia y el misterio del evangelio son revelados en Cristo y su iglesia. Lo que es fiel, lo que es verdadero. Y lo vamos a ver en contraste contra los mitos y las fábulas que estaban siendo enseñadas aquí. Así que comenzamos ahí en Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén. Amén. Verso 1, ¿qué dice? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que pasión pura tiene, es lo que está diciendo. Pero regrese ahí conmigo a Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15, por favor. Primera de Timoteo 1, 15. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces aquí está un detalle. Palabra fiel en contraste a las fábulas y a los mitos que están escuchando. ¿La palabra de Dios es fiel, hermanos? Amén. Pero aquí lo podemos leer de otra manera, si se quedó ahí en 1 Timoteo capítulo 15. Palabra, verbo. ¿Quién es el verbo fiel? Cristo. Palabra fiel de Dios, Cristo, y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, Jesús, ¿verdad? El verbo, ¿qué hizo? Vino al mundo para salvar a los pecadores haciéndose carne, de los cuales yo soy el primero. Y el apóstol Pablo no está diciendo yo soy el primero en ser salvo, sino que yo estoy en la fila al frente de los más pecadores. Que si el Señor me pudo perdonar a mí como uno de los más pecadores, te puede perdonar a ti y a mí. Pero nótese el verso 1, regresando ahí a 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno, aquí hermanos, alguno se puede interpretar y traducir algún hombre masculino, un creyente, un discípulo de Jesús, pero también se puede traducir cualquier creyente puede desear esto, el obispado. Pero vamos a interpretarlo más. O sea que todos los creyentes, los discípulos de Jesús podemos anhelar el obispado, desearlo. Pero va a ir desglosando a quienes va a ir descalificando aquí enseguida. Entonces, dice si alguno anhela. Anhelar, hermanos, es aspirar, estrechar su mano, desear. Si usted siente el llamado o la inclinación a esto, pero da la idea de que usted puede extender su mano para asirse de esto, tomarlo. Pero también vamos a aclarar que no todos lo pueden hacer. Pero aquí va un poquito más profundo. Lo que uno hace voluntariamente, hermanos, quiero que me escuchen en esto. Lo que usted hace para el Señor voluntariamente vale más que lo que usted hace porque se lo piden o se lo exigen o porque lo tiene que hacer. Es más, en 1 Corintios 16:15 encontramos a una de las familias primeras que el apóstol Pablo ganó para Cristo, la familia de Estéfanas. Fueron los primeros creyentes en Acaya o de Acaya. Y ellos se dedicaron, note esto, voluntariamente al servicio de los santos, o sea, atender a los primeros creyentes. Ellos fueron los primeros. Pero ¿sabes qué? Dijeron, Pablo, cuando te vayas, nosotros vamos a continuar atendiendo a los demás. Si lo quiere ir a buscar allá en 1 Corintios 16:15 más tarde. Pero estamos en 1 Timoteo, ¿verdad? 3:1. Y la siguiente palabra ahí, que desea qué cosa o que anhela qué cosa, dice. Si alguno anhela, obispado. Obispado. Y la palabra obispado se puede traducir superintendente. Viene de la palabra episcopes o episcopal, de ahí es donde obtenemos esta palabra, que también existía en el idioma hebreo, que significa atendiente o superintendencia también. Entonces, dos palabras distintas, pero significan lo mismo. Pero ¿qué significa? ¿Quién es un obispado? ¿Quién puede ser o qué hace el obispo? Bueno, el obispo tiene el cargo de presidir, de liderar, de atender. Y no solamente a los que le caen bien o a algunos, sino a la congregación, a la comunidad. Pero también se traduce de esta manera: apto para visitar a los demás
y atenderlos, velando por ellos. ¿Quién debe hacer esto? Bueno, también habla de los pastores, de los líderes y velar por los demás. Imagínense unas ovejitas ahí y un pastor descuidado que no le interesan, pero no solamente habla del pastor, lo habla en plural de los líderes. Es más, ya vimos Filipenses 1:1, si usted lo quiere leer conmigo, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, les está escribiendo a estos tres hermanos, estos dos hermanos, Pablo y hermano Timoteo, siervos de Jesucristo, le escriben, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea que no solamente a la congregación en general, sino que ahí van incluidos los obispos y diáconos. O sea que si uno desea servir y velar por los demás, anhela algo bueno, por amor a Cristo y a la congregación. Y le está diciendo, hágalo mientras sea apto o llamado de Dios y aprobado por la iglesia para hacerlo. Entonces, nuevamente, episcopos es un supervisor, un superintendente o un pastor local. En Hechos y en Tito 1 del 5 al 9, Pablo utiliza palabras diferentes. Dice presbítero, anciano, para referirse al mismo obispo. Entonces estamos hablando de una y la misma cosa. Obispo, episcopo, presbítero, anciano. A ver, alguien que me las repita, por favor. Presbítero, anciano, episcope. Episcopo, ajá. Y Supervisor, sobrevedor, alguien que vela, velador también se le puede traducir. Pero aquí está un detalle, hermanos. Ser líder de la iglesia, o ser obispo, o ser presbítero, o ser anciano, es una gran responsabilidad. hermano Luis, Diga, hermana. perdone que lo interrumpa. Entonces, obispo es lo mismo que pastor. ¿Es otra manera de llamar a un pastor? Excelente, observación. Y se puede traducir también líder y alguien que vela y cuida. Y vamos a ver enseguida las diferencias porque también un diácono puede predicar y enseñar, pero también vamos a desglosar estos diferentes términos. Así que excelente pregunta. Pero es una gran responsabilidad porque la iglesia le pertenece a un Dios muerto, ¿verdad, hermanos? No, le pertenece al Dios vivo. Entonces, ser líder o pastor o obispo o presbítero o anciano, es más, vamos a ver unas citas que dice a los ancianos de la iglesia son los líderes, pero también puede ser referencia a los pastores o a los que lideran, que van un paso más allá, dando el ejemplo. Pero ¿quién elige? ¿Quién pone a los líderes o a los pastores de la iglesia? ¿Son elegidos por voto popular, hermanos, que al que tiene más carisma y mejor parecido? Bueno, si es así, pues muchos la llevamos de perder, ¿verdad? En lo personal. Pero tampoco es un puesto que se pelean y se esfuerzan y tumban al otro para asirse de él o agarrarse de este puesto. Porque ya dijo, anhelarlo y desearlo es buena cosa, pero es con una pasión santa y pura, querer estar a la disposición de los demás para servirles. Pero ellos deben ser elegidos por la iglesia porque respetan la verdad, la creen y la viven. Entonces, hermanos, cuando ustedes seleccionen un pastor o otro pastor, ¿cómo deberemos hacerlo? Buscando a alguien que respeta la verdad, la cree y la vive. No es por voto popular de que el que sea más. Y vamos a llegar a un detalle más importante aquí enseguida. ¿Okay? Pero, ¿es bueno querer ser un líder espiritual? Sí, pero debe ser ejemplar en todo aspecto, es lo que vamos a estar aprendiendo. Entonces, si usted ya tiene una posición de liderazgo espiritual o anhela con pasión ser líder, dice aquí Pablo a Timoteo, buen anhelo, buen deseo, buenas ganas, deberíamos todos anhelar esto. Pero van a haber cosas que nos van a ir descalificando a algunos. Aquellos que tienen grandes responsabilidades deben alcanzar expectativas también elevadas. Pero aquí está un detalle. Usted y yo muchas veces pensamos que el pastor debe vivir a un nivel más alto que la mayoría. La realidad es esta.
Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, todos somos llamados a vivir en santidad al nivel más alto. Pero con más ganas, los que nos van a liderar. Pero otra vez, es lo mismo, todos estamos llamados al mismo nivel. O sea, vivir una vida irreprochable requiere gran esfuerzo, requiere autodisciplina. Aunque todos los creyentes seamos o no seamos líderes de la iglesia, somos llamados a vivir con integridad y con santidad en todo, imitando a nuestro Padre Celestial. Y como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y la fuerza para vivir o andar de acuerdo a la voluntad de Dios viene de Cristo. Así que, hermanos, el cargo de obispo o superintendente en la época de Pablo era también acompañado de persecuciones y no parecía ser una buena obra y deseable. Pero la obra en sí es lo honorable, el trabajo, la obra de Dios es lo honorable. Pero algunos buscan esa obra para que se les considere que, mira, aquí viene el gran varón de Dios, el varón de Dios. Pero la obra es la honorable, no el puesto. Algunos buscan el puesto para ser reconocidos. Es más, en Filipenses 2:30 vimos que la obra de Cristo estuvo ahí Epafrodito próximo a la muerte por la causa de la obra. Él expuso su propia vida, si se acuerdan. Estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí, dice el apóstol Pablo. O sea que él se sacrificó y casi padeció muerte por la causa de servir al apóstol Pablo, al ministerio, a Dios. Y dice, quisiera dejármelo aquí para que continúe siendo mi ayudante, pero se los voy a mandar de regreso porque también tiene mucho trabajo que hacer ahí con ustedes. Más tarde, en 2 de Timoteo 4:5, vamos a ver que Pablo también le dice a Timoteo, porque la obra, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, o sea que cumple la obra, no falles. En Hechos 20:17 también vemos que el apóstol Pablo mandó a llamar a algunos. Si lo quiere ir a buscar conmigo ahí rápidamente, Hechos 20:17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, estamos hablando aquí de la iglesia de Éfeso, hizo llamar a ¿quiénes? A los ancianos de la iglesia. Y aquí otra vez lleva la misma idea, los ancianos son los líderes espirituales, los presbíteros o los obispos, los episcopos, los que ya estaban más maduros en la fe. Más tardecito también en Hechos 20:28, si lo quiere leer conmigo, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mirad, eso significa velar, cuidar, alimentar. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, aquí está en plural, para apacentar. Y aquí apacentar significa liderar, cuidar, proteger, pastorear, contestando su pregunta, hermana Elizabeth, dar de comer, enseñar, corregir, velar por la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que Él la compró, Él la pagó, es de Él, le pertenece a Él. Así que unos obispos tenían la responsabilidad de la supervisión espiritual y la instrucción y dirección de la iglesia, al igual que predicar y enseñar. Y le va a decir esto en 1 de Timoteo 5:17 más tarde, de predicar y enseñar. O sea que hay obispos que pueden predicar y enseñar. También habrá diáconos que pueden hacer esto. Y en 2 de Timoteo 4:2 le va a decir, predica, insta, redarguye, reprende, exhorta, con paciencia y doctrina, o sea, con la palabra de Dios. Entonces, un obispo, un líder, un pastor, un diácono más tarde también va a ser incluido, puede hacer algunas de estas cosas. Pero Pablo ve la obra del Señor como una tarea noble, aunque difícil. No está diciendo que es fácil, pero se necesita a las personas apropiadas, adecuadas, con pasión de realizarla, pero también con integridad. Puede tener la pasión, pero si no tiene la integridad del testimonio para respaldarlo, entonces
queda descalificado momentáneamente hasta no corregir lo que se necesita corregir. Vamos a ver aquí enseguida que se menciona más de una docena de cualidades o requisitos para el que quiere ser líder o desea ser líder. Incluye estar preparado espiritualmente, el tener el autocontrol de su cuerpo, de sus finanzas, de lo que hace, aún el orden doméstico y de vivir una vida santa. Si un líder abandona estas normas éticas, no puede continuar hasta corregir y nuevamente tener esta oportunidad de verificar la corrección de esto y su carácter. Es más, en Hechos 15:38 vemos lo siguiente: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Cómo se llamaba? Juan Marcos. Porque ¿qué había hecho él? Había desistido de ser fiel, regresó, abandonó la obra. Entonces para Pablo en este momento queda descalificado. Y dice, y no había ido con ellos a la obra, si usted lo quiere ver en Hechos 15:38. Pero después vemos que Juan Marcos rectifica y es aprobado. Y el apóstol Pablo dice, me es útil para el ministerio y es restituido al ministerio. Entonces el ministro debe ser sin reproche y no dar ocasión para que la obra sufra reproche por su testimonio de inestabilidad y fluctuación y que sí, que no, y que ahorita tiro la toalla y más tarde tengo ganas y ya no tengo ganas. Por eso el apóstol Pablo dijo, no, él no puede ir con nosotros. Vamos a ver más tarde que cuando conoció a Timoteo, agarró a Timoteo por su fidelidad, siendo joven, tenía buen testimonio. Y después se lo lleva a Europa a compartir el evangelio por primera vez. Así que antes que el obispo o el líder asuma la tarea de velar por el rebaño para corregir y enseñar, debe ser irreprensible, porque si va a dar una corrección y él mismo anda titubeando y sí, no, y un rato sí, al rato no, y le van a decir, y tú que me corriges, porque es mejor no te sacas el gran palo que tienes en el ojo, queriéndome sacar a mí la basura que tengo en el mío. Entonces, que sea sin acusaciones en su contra. Y prácticamente lo que está diciendo, que sea ejemplar en todo, en ser esposo, en ser líder, en sus finanzas, con sus hijos. Va a decir, debe ser sobrio de la luz, no ebrio, borracho, lo contraste, de las tinieblas. Y 1 Tesalonicenses 5 del 6 al 8 nos habla de esto. Que sea prudente, no imprudente, que sea decoroso en todos sus actos y en el uso de todas las bendiciones terrenales. O sea, hermanos, que la sobriedad, el no estar borracho, el estar sobrio y la vigilancia van de la mano, van juntas en la Escritura porque se asisten una a la otra. Imagínese otra vez un pastor de ovejas en el campo, bien borracho, ¿qué le va a pasar a las ovejitas? ¿Va a venir el lobo? Las va a matar. Pero las familias de los ministros también deben ser ejemplares del bien para todas las demás familias. ¿Cómo nos lideraría un pastor borracho, mujeriego, deshonesto, no sabe enseñar, no le importa nada? Lo que le importa son las ganancias, el ser visto, el ser reconocido. Bueno, algunas iglesias cometen este error en seleccionar a alguien que los va a dirigir de esta manera. Dice que sea esposo de una sola mujer. Y aquí entramos en un debate muy grande, porque se puede traducir de mil maneras. ¿Cómo se puede traducir? Algunos lo traducen o lo interpretan que solamente se haya casado una sola vez. O sea que no se puede casar una segunda vez si no queda descalificado. Otros dicen que simplemente dice que no tenga más de una esposa. Aquí los éfesos tenían más de una. Los judíos tenían más de una. Otros lo interpretan de que no tenga más de una simultáneamente, o sea, varias esposas. O sea que si se murió la primera, queda libre para poder casarse. Otros lo interpretan que no tener, además de la esposa, tener por ahí una concubina o otra esposa o un amante.
Yo lo interpreto de esta manera, que si está casado, sea fiel a su esposa, no un adúltero. Y si está no casado, que sea íntegro y sea ejemplar. Porque aquí va una pregunta. Si no estaba casado, ¿no podía ser obispo? Algunos tienen esta postura, que si el pastor o el líder o el obispo o el episcopo o el anciano no es casado, que no califica para ser líder de una congregación. Pero vamos a entrar a un caso aquí, o a varios casos. Tenía que ser casado, y estas son algunas de las preguntas que yo quiero que ustedes contesten, ¿verdad? Si no estaba casado, ¿no podía ser obispo? ¿Tenía que ser casado? Y aquí va otra pregunta más detallada. ¿Pablo y Timoteo y Tito eran casados? Y ahí quiero que me desglosen a esto, ¿verdad? Otra vez, alguien que ya tenía esposa y se le murió, se le fue, ¿podía volver a casarse si su esposa murió? Pero aquí hay un detalle. Sí excluye al polígama. ¿Qué es un polígama? Es alguien que tiene más de una esposa. Y también excluye al que es promiscuo, o sea, que anda aquí coqueteando y jugando y sea casado o no casado, no es un buen ejemplo para esta persona. Entonces, lo principal es el concepto de la fidelidad. Si tiene su cónyuge, sea fiel a su cónyuge. El obispo casado debe ser esposo fiel, en otras palabras, ser ejemplar, como le va a decir lo dijo en Efesios 5 del 25 al 33, si lo quiere corroborar, ¿verdad? Es el ejemplo de Cristo y la iglesia, porque estamos representando a Cristo, por lo consiguiente, debe dar este ejemplo si es casado. Pero la ordenación de los líderes o de los episcopos consistía primordialmente en la selección de individuos que eran maduros, tenían un carácter puesto a prueba, eran llenos del Espíritu y de sabiduría para dirigir de modo que toda la iglesia pudiera funcionar efectivamente en adoración, en servicio, en evangelización y en el desempeño de los dones espirituales, individuales como corporativos. Pero hubo un concilio en un tiempo atrás, el concilio de Laodicea se le nombró, y los canones apostólicos. Ellos reprobaron a todo hombre que se había casado por segunda vez, que no podía ser un obispo, un episcopo, un anciano, un líder, un pastor. Ellos los reprobaban, no los ordenaban como obispos o presbíteros. Pero nuevamente vamos a desglosar aquí algunas cosas. Y ellos daban a entender que se prefiere a uno casado que uno soltero, aquel que tiene esposa y familia, por aquel que no ha tenido la experiencia de gobernar una casa, de criar a niños, de tener una esposa. Y algunos dan estos puntos, porque si va a aconsejar a una mujer soltera, ¿cómo lo va a hacer si no sabe tener esposa? O si va a aconsejar a los hijos de otro, ¿cómo lo va a hacer si no ha aprendido a tener sus propios? Y por eso algunos tienen esta postura. Pero nuevamente, Timoteo y Tito se les va a decir, tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. A las ancianas más tarde les va a decir, trátalas como a madres. A los ancianos como a padres. A los otros como a tus hermanos. A las jovencitas como a hermanas. Pero no era casado. Pero podía tratar a las personas a este nivel. Entonces, y los judíos enseñaban que el sacerdote no debía ser ni célebre ni sin hijos para que no sea despiadado. Pero Roma, ¿qué dice? Que el líder debe ser celibato, no casado. Pero bueno, aquí entramos en esta dicotomía, ¿verdad? Desde entonces, todos los detalles de que el que debe ser líder, pues parece ser que va contradictorio ahí lo que dice Roma. Pero los requisitos del obispo tampoco mencionan que debe venir de este linaje, como sucedía en el Antiguo Testamento. El sacerdote tenía que venir de ¿qué descendencia? De descendencia de Aarón. Sí, pero en el Nuevo Testamento ya no es este requisito de que tienes que venir de esta familia o ser de esta tribu o de esta nación, sino que ¿qué es lo que lo califica? El haber sido justificado, santificado por Cristo, llamado en santidad a ser santo y vivir íntegramente de una manera fiel y recta. Pero hermanos, ¿todos fallamos en alguna manera o en otra? Todos.
Pero tampoco esto te deja descalificado completamente de todo. ¿En qué sentido? Bueno, si antes eras mujeriego y drogadicto y lo que sea, pero Cristo te redimió, te rescató, Él te ha purificado, te ha lavado, te ha santificado, pero ahora siendo creyente, no continúas practicando aquellas cosas, entonces esto te restituye o te da la oportunidad de calificar. Si quiere ir conmigo a Gálatas 6 del 1 al 2 brevemente. Dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Juan Marcos fue restituido. Se le dio otra oportunidad cuando rectificó el haber desistido, pero otros abandonaron completamente el ministerio y nunca regresaron. Entonces, ¿pero qué otras cualidades necesita el obispo? Necesita ser hospedador. Y esta era una virtud muy importante de los primeros cristianos. En Romanos 12:13 nos dice que también sea hospitalario. Abra su casa, que invite a la gente a su casa, dispuesto a abrir su casa para que enseñe, para que predique. O sea, que acepte reuniones de la iglesia en su casa. Si no abre su propio hogar, entonces no está siendo hospitalario. Y esto era muy importante en la iglesia primitiva. Es más, a los romanos, el apóstol Pablo dijo en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, ¿qué hizo el primer discípulo de Jesús, del apóstol Pablo, allí en la iglesia de los romanos? Abrió su casa y fue el primero ahí. A los colosenses en 4:15 le dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. A Filimón, ¿ya llegamos a Filimón o todavía no? Ya mero. Pero en Filimón 1:2 dice, y a la amada hermana Apia, era la esposa de Apio, ¿verdad? No. A la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, ¿dónde había iglesias? En las casas. Entonces el hombre, pero también notaron que había una hermana ahí, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto más adelantito, ¿verdad? Dispuestos a abrir sus casas. ¿Para qué? Para que la palabra se predique, se enseñe. Entonces tampoco está prohibiendo aquí el apóstol Pablo que un soltero pueda ser anciano o que un viudo no pueda volver a casarse. Y otra vez unos alegan que ser casado para poder hospedar, porque otra vez si usted es soltero y va a hospedar a viudas y solteras, etcétera, que ahí está un poco difícil. Pero uno puede ser soltero o casado y comportarse con integridad, comportarse con honestidad y todo esto, ¿verdad? Entonces la iglesia y organización eclesiástica y de presbíteros en Efesio fue establecida allá en Efesios 5 del 17 al 19. Ya pasamos por ahí si lo quiere ir a verificar más tarde. Pero aquí el apóstol Pablo está dándole instrucciones a Timoteo como el presidente o el delegado o el líder principal quien los va a ordenar, porque se necesitan más líderes con esposas para dirigir la iglesia, más obispos y más diáconos. Y habían iglesias en el vecindario que también necesitarían presbíteros y diáconos. Y se necesitaba más para mandarlos y entrenarlos. Pero hermanos, el episcopado fue implementado en las iglesias de gentiles en tiempos apostólicos, allá en Hechos capítulo 6. Acordémonos qué sucedió. La sinagoga ya tenía sus presbíteros, sus ancianos que los gobernaban. Allá Hechos 4:8 nos menciona de sus ancianos, también 4:21. Pero también se les llamó obispos o sobrevedores. Y 3 de ellos, normalmente había mínimo 3 líderes que presidían como gobernadores de la sinagoga. Y esto corresponde a los obispos que estamos viendo aquí en las iglesias gentiles o griegas o las naciones. Pero vamos a ver enseguida ahí cómo sucedió allá en el libro de los Hechos, pero también dice ahí uno de los requisitos que tiene que ser apto
para enseñar. Y entre los judíos y en las sinagogas había uno de ellos que tenía la primacía, el liderazgo principal, pero habían dos que colaboraban con él. Pero más tarde, no me voy a desglosar tanto aquí porque lo vamos a ver en 2 de Timoteo 2:24, que también debe ser apto para enseñar. Así que el obispo, el presbítero o el anciano es la misma cosa, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Pero es diferente a lo que nos dice Santiago 3:1. Santiago 3:1 les dice, no muchos de ustedes deben hacerse maestros, porque el ser maestro trae grande responsabilidad y también mayor condenación si enseñas mal. Pero nos dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, pero el obispo o el presbítero o el anciano debe poder enseñar. Y vamos a ver esa diferencia más tarde. Pero continuamos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 3. ¿Qué dice? Ayúdenme. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. En el griego dice, es necesario que sea no borracho, no violento, no dado al vino, no dando golpes, no peleonero, o sea que sea amable. Esta palabra amable es un conjunto de dos palabras. Hacia adentro gustosamente significa. O sea que es de un carácter equitativo, razonable, paciente, moderado, que no es áspero, que es justo y considerado, que no es sarcástico y cruel, que no es contencioso, que es de carácter amable. A ver, esposas, ¿cuántos de ustedes quieren que su esposo sea de carácter amable? Creo que... Pero dice, no amador del vino. O sea, no indulgente, en una conducta alborotadora o violenta hacia otros. Y esto proviene de mucho consumo del vino, el afecto del vino. Y esto lo lleva a ser contrario a lo paciente o tolerante, razonable para con otros. A los filipenses les dijo en el 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos. Alguien más tarde que me dé esta cita, que ya la hemos visto, que nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay problemas, ¿verdad? Antes bien o mejor, sean llenos o dirigidos por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, la pregunta que vamos a hacer aquí, que es una de las que salud, que quiero que me contesten, ¿puede o no puede beber vino el líder espiritual? O la pregunta aquí es, ¿el problema es el exceso? O otra pregunta, ¿qué de las fiestas donde había vino? Y aquí va otra pregunta para contestar. ¿Jesús estuvo en alguna boda donde hubo vino y se sirvió vino? Y la pregunta más específica, ¿Jesús tomó vino? ¿Okay? Entonces quiero que contesten esas preguntas más tarde. Pero también dice que no sea heridor, o con la mano, con su puño cerrado o abierto, o con la lengua para herir a otros. Les está diciendo no como los maestros que fingen un celo santo. ¿Se acuerdan a los corintios? En 2 de Corintios les dijo en el 11:20, ustedes reciben con gusto a aquellos que los cachetean y les quitan y les roban, pero según esto los hace más santos. No, ustedes toleran a aquellos que les quitan y los cachetean, pero no sean así como no sea heridor con la mano o con la lengua. O sea, no litigioso o peleador. Más tarde a Timoteo también le va a decir en Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con los que le cae bien. No, dice para con todos, apto para enseñar y debe ser sufrido. También dice que no sea codicioso, y no solamente codicioso de cualquier cosa, codicioso de ganancias deshonestas. Aquí literalmente se dice amante de la plata. Es la traducción literal, que se está babeando y enamorando ahí con la plata. O sea que ama más la plata que las cosas de Dios. Raíz de todos los males es el dinero, ¿así dice la Biblia, hermanos? No, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea que no sea amante del dinero,
Pero aquí está un detalle. Usted y yo podemos ser amantes del dinero aunque tengamos mucho o tengamos poco. A veces le echamos al que tiene mucho, que es amante del dinero. No, también vamos a ver que debemos administrar bien lo que tenemos y no estar endeudados, en desorden, descontrolados, viviendo esta clase de vida. Ok, entonces el ministro debe establecer un elevado ejemplo en todo, es lo que está diciendo, siendo ejemplar. Si está casado, sea ejemplar con su esposa, con sus hijos, y si tiene hijos. Si está soltero, sea ejemplar también. O sea que las posiciones de responsabilidad dentro de la iglesia cristiana requieren personas ejemplares, sean casados o solteros, que seamos íntegros. Verso 4 de 1 de Timoteo 3:4. ¿Qué más? Ayúdenme. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que sea ejemplar al estar parado enfrente de los demás. Esposa e hijos sumisos. Pero aquí está dando a entender que sus hijos no sean como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Le dijo, no me importa que tú seas mi padre, me voy a ir a gastar todo. ¿Y qué hizo? Lo derrochó todo, ¿verdad? Aquí la sumisión bíblica no puede ser inferioridad tampoco, porque Jesús, hermano, se sometió al Padre todos los días de su vida en la tierra. Es más, Lucas 2:51, si lo quiere anotar para más tarde, y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto, la palabra aquí es hipotazo, sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En Juan 5:19 también respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces el Hijo está haciendo lo que el Padre hace, al igual en la vida cristiana, nuestros hijos nos están imitando a nosotros. Y en Juan 5:30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿Jesucristo quién es? La segunda persona del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero Jesús se sometió en obediencia al Padre en su ministerio terrenal. Entonces, esto nos prueba, hermanos, que la sumisión, porque a los hombres queremos, vieja, sométete. No, no es así a la fuerza. La sumisión es voluntaria, porque Jesús siendo era Dios, siendo Dios, ¿qué hizo? Se humilló, se sometió al Padre, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que era inferior o que perdió su dignidad, sino que está respetando el orden que Dios puso. Aquí está un detalle, hermanos. El triunfo o el fracaso en el manejo de nuestra casa como líderes indica la capacidad o la incapacidad para servir a la iglesia con éxito. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Si sus hijos no lo acompañan a la iglesia, al estudio bíblico, y en cambio andan en el mundo perdidos, en vicios, entonces no podemos lograr en la iglesia y en otras personas lo que no hemos logrado en nuestra casa. O sea que a veces los obreros cristianos también cometemos otro error, hermanos. Invertimos más en la iglesia que en nuestra familia y perdemos a nuestra familia. El liderazgo espiritual, sin embargo, debe empezar en casa. Y si un hombre no está dispuesto a cuidar su casa, a su esposa, a sus hijos, disciplinarlos, a los hijos, enseñarlos, no está calificado entonces para dirigir a la iglesia. Dice que gobierne, o sea, que presida su propia casa, en contraste a la iglesia que va a mencionar más tarde en el verso 5 y en el 15, la cual podrá ser llamado o ordenado a presidir, a dirigir. Pero quiero aclarar una cosa aquí. Dice que tenga a sus hijos en sujeción, y esta debe ser nuevamente voluntaria, no a la fuerza o amenazados. Pero tenemos que corregirlos a nuestros hijos de vez en cuando. O sea, teniendo hijos que estén en sujeción, se puede traducir también. No quiere decir que los hijos no sean desobedientes de vez en cuando. A ver, ¿a cuántos de ustedes sus hijos les han desobedecido? Mi mano está arriba.
no quiere decir que no suceda esto de vez en cuando. Nuestros hijos son desobedientes y rebeldes en diferentes etapas de la vida. Lo van a hacer. ¿Cuántos lo fuimos? Lo hemos sido, ¿verdad? Pero está diciendo algo más profundo aquí. Dice, y pastor, ¿dónde están sus hijos hoy? Bueno, están guardados de la escuela y recibimos una noticia de una pareja que salió positivo, que ellos habían estado ahí, pero de la escuela los mandaron guardar también porque salieron enfermos varios de sus compañeros. Y ayer cayó Elías, como al mediodía ahí aproximadamente. Para las 8, 9 cayeron 2 más, así que los tengo guardados y yo estoy ahí separado de ellos ahorita, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el detalle? En Tito 1:6 lo va a aclarar y quiero que vaya conmigo si lo quiere ver más tarde, ¿verdad? Dice Tito 1:6 en cuanto a los hijos. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de ¿qué? De disolución ni de rebeldía. O sea que si tus hijos, y tú eres un líder en la iglesia, y tus hijos andan dando mal testimonio, emborrachándose, maltratando, peleando, andan con una mujer y con otra, y están teniendo mal testimonio, y dicen ser cristianos, entonces aquí te descalifica de liderar la iglesia porque están tus hijos acusados de disolución y de rebeldía. O sea que críalos en honestidad, dice, buena crianza, en modestia, reverente de parte de los hijos. Y no quiere decir de vez en cuando que nuestros hijos no nos rezongan o nos desobedecen. Aquí otra vez es de que estén en sujeción con honestidad. Y esto te da una recomendación pública de que tus hijos no andan dando mal testimonio afuera mientras vivan debajo de tu techo. El día que se salgan de la casa y formen su propia vida, es entre ellos y Dios, ya hiciste tu trabajo. No quiere decir que no los puedes todavía hablar y corregir, pero ya son seres independientes, ok. Hermanos, un hogar desordenado. Pregunta, hermano Carlos. Una pregunta, hermano, ahí nada más referencia a Tito 1:6, ¿verdad? Que los hijos que den mal ejemplo afuera de la casa. Y uno como pastor, pues vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Como en el caso de Elí. De Elí, correcto. ¿Qué tenía sus hijos? Él era el líder, él era el de la iglesia. Ni los estorbó, ni... Estaban en la iglesia para fornicar. En la misma iglesia. Entonces ahí, en ese sentido, hermano, la culpa sobre quién cae. Uno como padre le da el ejemplo que sigan las caminos del Señor, pero también no se les va a forzar, ¿verdad? Porque dicen que aguantan los zapatos, ¿verdad? Ok. Entonces ahí la culpa de quién es, porque aparentemente la culpa cayó sobre Elías también, Elí, ¿verdad? Elí, Cuando sí. pasó eso, pero si uno hace lo mejor de la parte de uno para que los hijos estén en el camino correcto, ellos no quieren. Excelente pregunta. Y inicialmente la responsabilidad cae sobre nosotros. Sí, porque él ni los estorbó, o sea que no hizo nada para, sí, la decisión la tomaron los hijos, pero él como padre o líder ni los estorbó. Por lo menos debemos estorbarlos, ¿verdad? En el sentido. Pero si no los invitamos a la iglesia, no les llamamos, no los aconsejamos, no los corregimos, no los estuvo corrigiendo, es lo que quiere decir estorbarlos, ¿verdad? Los dejó que hicieran su regalada gana. Entonces, culpa cae sobre ellos. Ellos también van a rendir cuentas por sus acciones, pero recordemos que la tarea se nos dio a nosotros como padres, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes, cuando andes, o sea que en todo tiempo, y Él los dejó que hicieran porque eran los hijos del líder, entonces también como que los demás dejaron que hicieran. Deberíamos haber hecho algo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, a ustedes como que les da gusto, tienen a este bandido desgraciado que le quitó la esposa al padre, y a ustedes como que les da gusto, deberían haberlo corregido y sacado, y si se arrepiente, pues lo restauran, ¿verdad? Entonces, un hogar desordenado, con finanzas desordenadas, con hijos desordenados y todo en desorden, ¿será la persona apta para dirigir la iglesia? No. Entonces, este principio a menudo también es pasado por alto por muchas iglesias. Al tomar una decisión para elegir un pastor prospecto. A veces buscan a alguien de afuera que han escuchado bonito y solamente lo han visto ahí por pantalla o lo que sea, pero no lo han observado en su vida, cómo están sus hijos, cómo están sus finanzas, cómo trata a la esposa, qué es lo que hace.
Por eso mi oración es de que cuando seleccionemos, que sea de aquí a de adentro, ¿verdad? Más líderes y que el Señor levante más líderes. Verso 5 de 1 Timoteo 3. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En otras palabras, el que no puede desarrollar una función menor, ¿cómo puede desarrollar la función mayor y más difícil? O sea que si está casado y tiene hijos, una familia, y no puede liderar una sola familia, ¿cómo va a poder liderar y ser ejemplo para más familias, verdad? Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea que el obispo no debe ser un neófito, un recién convertido, significa esta palabra. Y no se refiere a la edad, sino que se refiere a la experiencia, la madurez espiritual. Por eso Tito y Timoteo eran jóvenes, pero maduraron rápido. Pero que no sea una planta nueva, una planta verde o lozana también se traduce. Romanos 6:5, 11:17, 1 Corintios 3:6 respaldan esto. Pero la realidad es esta. Todas estas cualidades que hemos mencionado otra vez, se espera de todo cristiano. A veces solamente lo esperamos de los líderes, de los pastores, de los diáconos, pero todos debemos vivir una vida moral, espiritual, con buen testimonio, dando buen ejemplo para tener buena influencia cuando testificamos y les hablamos de Cristo, del amor, del perdón, pero nosotros no amamos, no perdonamos, tratamos mal a la gente, vamos a hacer una influencia destructiva. Y hermanos, debemos cuidarnos del orgullo, porque el que está verde, que recién comienza, se le sube a la cabeza y se cree la mamacita de Tarzán. Ese es el pecado que volvió en diablos a los ángeles, acordémonos. ¿Qué dijo Satanás? Subiré, me sentaré, seré como el Altísimo. Y más al rato vamos a ver un juego de palabras, que a la mujer que anda para allá y para acá chismeando le dice diabólica. Pero al hombre le dice que cuando se te sube el orgullo, te conviertes en un diablo, prácticamente así como el diablo hizo. Por eso es que no sea principiante en el sentido de que apenas aceptó a Cristo ayer, porque vamos a ver de que, voy a pedirles que contestemos unas preguntas, ¿ok? Porque a veces lo que sucede otra vez es que cuando inicias, tus emociones, tu ego puede resaltarte. También hay personas sin escrúpulos que te van a querer manipular para acá y para allá, y si no tienes esta experiencia, pues vas a caer en la trampa de Satanás. Pero en la vida de un cristiano, hermanos, no debería haber lugar para el orgullo. No debería haber. Esta palabra orgullo significa inflándose, la cabeza, el corazón, todo. Se siente otra vez la mamacita de Tarzán. También significa envuelto en humo, inflado, en vanidad, que cree ideas exageradas de sí mismo, de su propia importancia, que a mí si me van a invitar a predicar a otro lugar, por favor no me pongan en algo en menos de un hotel de 5 estrellas. Si no me levantan en una limusina, pues mejor ni me inviten. Y si no me pagan en un vuelo de avión en primera clase, pues no me necesitan, porque yo solamente de calidad soy. Esa debería ser la actitud de un... No, ese es orgullo, envanecido. Porque el apóstol Pablo dijo, yo soy el servidor de los más bajos, ¿verdad? Pero no se puede ver a sí mismo la luz verdadera. Primera de Timoteo 6:4 lo va a mencionar, y segunda de Timoteo 3:4 también. 6:4 de primera de Timoteo. Pero está diciendo para que no caiga en la condenación del diablo, o caiga bajo alguna condenación tramada por el mismo diablo, lo va a explicar en el 7. O la acusación que Satanás trae delante de Dios. ¿Se acuerdan allá en Job qué sucedió? Job 1:6, ¿qué dice? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos, ¿quién vino? Satanás. ¿A qué? Acusar. En Zacarías 3:1 encontramos que me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué es lo que Satanás hace? Nos acusa. Es más, en Lucas 22:31, Jesús hablando a Simón Pedro, le dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y en Lucas 12:10 encontramos que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía,
ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que ¿cuándo lo acusa Satanás a usted, hermano? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, una pregunta para contestar aquí más tarde. ¿Solo a alguien maduro en la fe se le puede confiar la responsabilidad de ejercer liderazgo en la iglesia? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Pregunta, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo necesita un cristiano para madurar en la fe? O sea, que más específica, ¿cuánto tiempo necesitaron Tito y Timoteo para madurar y ser puestos en estas obras? O sea que los nuevos creyentes deben llegar a ser firmes y sólidos en su fe antes de asumir el rol de líderes en la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo se necesita? Y todo creyente, aquí vamos a aclarar algo, todo creyente debe ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que todos somos miembros de un solo cuerpo? Que todos hemos recibido dones y debemos ejercitarlos. Entonces, pero para liderazgo, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿Y qué si un nuevo creyente madura más rápido que uno que ya tiene 30, 40, 50 años? Es más, en 3 viajes misioneros, Pablo inició aproximadamente 20 iglesias. Un poco más, un poco menos, no directamente. Pero ¿cuánto tiempo otra vez pasó antes que Timoteo pudiera quedarse como supervisor? O Tito, que lo vamos a ver más tarde. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la iglesia de Éfeso se había establecido? Ya vimos la cita, ya se las mencioné. Pero aquí hay una pregunta. Cuando Pablo pasó por ahí en Éfeso y quedaron algunos creyentes, ¿quién se quedó liderando a los creyentes? Porque después cuando se les escribe ya hay más y hay necesidad de más obispos y diáconos. ¿De quiénes se seleccionó para que quedaran calificados? A Tito se le pide hacer lo mismo, de corregir las deficiencias, como vamos a ver, y poner ancianos, a él se le dice, líderes. Y era una iglesia recién fundada. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita? Si no debe ser neófito, que significa principiante, pero la iglesia iniciaba, entonces da a entender que es el que va un paso más adelante. Que si hay 10 y 9 apenas conocieron anteayer, pero el primero conoció hasta hace una semana, entonces, ¿quién es el más maduro ahí? El que conoció antes, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo necesita para madurar? Y ser conocido como fiel y no neófito. Pero otra vez el recién convertido no ha tenido la oportunidad de tener experiencias de ataques y de problemas y dificultades en el ministerio. Aflicciones y tentaciones y dificultades. En Hechos 21:16 dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo a uno llamado Nasón de Chipre, dice, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Discípulo antiguo. ¿Qué significa discípulo antiguo? Anciano. ¿Y por qué anciano? No viejito, sino que ya era cristiano de varios días, que cuando pasamos la primera vez aceptó a Cristo y cuando volvimos a pasar no había retrocedido al mundo, sino que continuaba en las cosas de Dios. Eso le nombra anciano, porque no regresó, sino que continuó adelante sin haber retrocedido cuando volvieron a visitar. Verso 7. Ayúdenme. También es necesario que tenga buen testimonio de quiénes, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y buen testimonio, otra vez, por este motivo, allá en en Hechos 16, 1 y 2, tomó Pablo a Timoteo, porque tenía buen testimonio de los de adentro y de los de afuera, y lo agarró y se lo llevó para Europa a predicar allá. Y de los de afuera significa gentiles todavía no convertidos, para que cuando les testifiques, ven tu vida que ha sido transformada y no eres como lo que eras antes. Entonces, más fácil tendrás oportunidad para ganarlos para Cristo. Y lo podemos ver en 1 Corintios 5:12, Colosenses 4:5, 1 Tesalonicenses 4:12, 1 de Pedro 2:12, un montón de citas.
para que el nombre de Cristo y su evangelio sea glorificado. Entonces, un neófito, un recién convertido, queda excluido para dirigir la iglesia por la falta de experiencia cristiana. Pero aquí está un detalle muy importante. Un recién convertido puede mostrarse más fiel y más maduro, más prontamente, que uno que lleva 5, 10, 15, 20, 30 años más de ser cristianos, que está dando mal testimonio de lo que es ser un cristiano, porque no está obedeciendo la palabra de Dios. No está evangelizando, no está discipulando, no está viviendo en orden como un cristiano debe andar. Entonces, ¿qué es preferible aquí? Y un discípulo antiguo y fiel se ha mostrado de esta manera haciendo lo que su maestro y su Señor le pide en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero ¿qué dice? Para que no caiga en la condenación del diablo o en el juicio que está preparado para el diablo. Así que en afrenta o en lazo del diablo, en reproche de los hombres se puede traducir, lo va a decir en el 5:14. Pero que no llegue a ser la ocasión de su caída en el lazo del diablo. Le va a explicar también en el 6:9 de 1 de Timoteo y en 2 de Timoteo 2:26. Hermanos, pero no solamente un nuevo convertido puede vanagloriarse y caer en la trampa de Satanás. Si no nos cuidamos, todos podemos caer en esa trampa. En la condenación, en la misma que cayó Satanás, es lo que está diciendo. En 2 de Timoteo 2:26 lo aclarará. Pero otra vez su orgullo fue la causa de la condenación de Satanás. Pero aquí entramos más rápidamente en los requisitos de los diáconos. Dice el 8, ayúdenme. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. En otras palabras, los requisitos para los diáconos son los mismos que de los obispos, de los líderes principales. Y la palabra diácono la hemos visto que significa servidor, ayudante, auxiliar de los que presiden o lideran la iglesia, la congregación. Pero dice que no sea de doblez. Esta palabra es fuerte. Que no sea de lengua dividida. Y una lengua dividida, ¿sabe de dónde proviene? De una serpiente diabólica, que a uno le dice una cosa y a otro le dice otra. O tiene la intención de decir una cosa, pero lo que dice es otra. La serpiente tiene lengua dividida, venenosa. O sea que el diácono, los diáconos entraban en los diferentes hogares, veían las necesidades, ayudaban a unos, ayudaban a otros, enseñaban en los diferentes hogares. Pero a veces salían y contaban el chisme o el secreto de acá, los trapos sucios del otro. O entre ellos hablaban de que, ¿vistes al hermano, a la hermana? No, les hablaste tú con amor y cariño y luego te das la vuelta y hablas mal de ellos. No seas de doblez como la serpiente antigua ahí, diciendo una cosa y pensando otra. Proverbios 20:19 dice, sueltos de lengua. Gálatas 2:13 les llama hipócritas a estos de doble lengua. Así, pero los diáconos fueron otra vez nombrados allá en Hechos, ¿se acuerdan? Se estaban quejando que las viudas de ¿quiénes? De los griegos estaban siendo desatendidas. Y ¿se nombraron a personas irresponsables a estas posiciones? No. Y estos diáconos fueron los que comenzaron a servir las mesas, se les nombra, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la predicación y a la enseñanza, a la oración. Entonces eran hombres serios, responsables, prudentes, dice, llenos del Espíritu, y tenían conocimiento de la palabra del Señor. Entonces no es bueno poner la confianza pública, depositarles estas tareas a personas que no son aptos ni tampoco íntegros. Entonces, ¿qué significa el oficio o la posición de diaconado, hermanos? Ayúdenme. Ayudante, servidor, auxiliador, en todo. Entonces, si usted quiere una lista de un diácono, es uno que ayuda en todo. Ve una necesidad y ayuda. Y dice, hermano, yo quiero ayudar. Aquí llegando el hermano Tirso me dice, hermano, yo quiero cortar la yarda aquí, ¿verdad? Póngame lo que sea. Este deseo de decir, quiero ayudar.
Pero surgió otra vez allá entre los creyentes griegos, entre los gentiles, ¿verdad? Porque ya los judíos tenían su sistema, que es el mismo, ¿verdad? Pero servidores de mesa. Pero los diáconos velaban por las necesidades físicas de la congregación, espirituales también, de las viudas más específicamente. Eran los líderes en la iglesia con cualidades similares a los ancianos. Pero nuevamente hoy en día, erróneamente, los diáconos en muchas iglesias los han nombrado para ladrar órdenes y aún hasta el pastor le ordenan qué hacer y cómo hacerlo y qué no hacer y hasta lo pueden despedir. Ellos son los que mandan. ¿Esta es la definición de diácono, hermanos, aquí? No, es el que ayuda, el que colabora, el que hace. Entonces Pablo dice que los posibles diáconos deben ser probados antes de ser nombrados a esta posición. Otra vez, imagínese nombrar a uno de mala reputación, que no trata bien a su esposa, que es mujeriego, y lo invitamos a que ayude a una madre soltera o una viuda, hará daños en lugar de ir a ayudar. Los diáconos eran avalados por la iglesia, aunque llamados por Dios, porque todos somos llamados a servir, pero eran ejemplares. Y esos corresponden allá al Antiguo Testamento a los chazán de la sinagoga, que eran ayudantes, atendientes a los ministros. Timoteo fue atendiente o ayudante de Pablo. Juan Marcos también así, ¿verdad? De la misma manera, lo vimos allá en Filipenses 1:3 y en Hechos 13:5. Pero ¿qué otras responsabilidades tenían estos diáconos? Aparte de servir las mesas, también leían las escrituras en la iglesia, instruían a los neófitos, o sea que tomaban bajo su hombro a discipular a los principiantes, a ser discípulos. Y aquí hay un detalle. También ayudaban en los bautismos, en la cena del Señor, recibían las ofrendas y en ciertos casos predicaban y enseñaban. ¿Pero por qué no tenían que ser amantes del dinero? Porque ¿qué se les estaba confiando? La ayuda de ir a ayudar a las viudas, los diezmos y las ofrendas. ¿Se acuerdan de aquellos que los llevaron a otros lugares a ayudar a los hermanos? Si les gusta el dinero, ¿qué lo van a hacer? En lugar de entregarlo, esto es para mí. No amadores de ganancias deshonestas. Porque al estar encargado de esto, de recoger y repartir las limosnas, en lugar de ayudar, de ayuda para los demás, se las van a dejar para ellos. Pregunta, hermana. Ayer cuando yo estaba estudiando este versículo que dice, de los diáconos, dice, no dados a mucho vino, seguramente. O sea, que sí podían tomar. Quiere dar a entender que no se embriagaran mucho. O sea, Bueno, y excelente pregunta. Y la voy a contestar. Es una que les estoy pidiendo que contesten ustedes, ¿verdad? Y se las puedo contestar ahorita o después, ¿verdad? Y tiene razón que da a entender que puede tomar, pero no emborracharse. Y por eso hice la pregunta que Jesús fue a las fiestas, pero Jesús tomó. Es otra pregunta más específica. Pero la pregunta que está diciendo es, ¿puede controlarse? Entonces, ¿debe controlarse en lo sexual teniendo su propia esposa? ¿Debe controlarse con el dinero? ¿Está sabiendo manejar bien sus finanzas? ¿Debe controlar todo lo que él hace, sus acciones? Entonces, Billy Graham, uno de los más famosos, dice, ¿lo permite o no lo permite el Señor? Yo opto por no tocarlo porque no quiero saber si voy a poder controlarme o no en este aspecto. Hermano, opine. La Reina Valera lo traduce de ese modo. Gracias a Dios tenemos hoy teléfonos donde podemos leerla en diferentes versiones. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la misma manera. Los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos. Ahí está. Y otra vez la pregunta es, bueno, si es una copita, pues no me emborracho, dirían algunos, ¿verdad? Y queremos justificar lo que queremos hacer. Pero otra vez, si la persona no se puede controlar, no tiene que ser realmente algo intoxicante. A veces no nos podemos controlar de un postre adicional, otra servidita. Somos culpables, ¿verdad? La glotonería es también mala, por ejemplo, pero como nos gusta, ¿verdad? Bueno, entonces debemos ser, por eso nos dice que íntegros y controlarnos en este aspecto. Mire, otra pregunta. Sí, igual la misma pregunta esa que dice que ahí, prácticamente, no sé si está traducida mal, ¿verdad? Que dice que no
Pero al obispo, si vemos arriba, sí se le prohíbe. Ahí dice al obispo en el 3, no dado al vino. En el 1, Okay. en el 3.3. Esa es la restricción para el obispo, ¿verdad? Pero acá más abajo, entonces al diácono, ahí se dice no mucho al vino. Entonces, al obispo no y al diácono. Excelente observación, pero notemos que nos dice también en el versículo que vimos ahí, de igual manera como que los requisitos para el obispo son iguales para el diácono. Y es más, por eso les cité que dice, no os embriaguéis o no seáis llenos, que se puede interpretar, bueno, con que sea un poquito y no me llene para emborracharme, pues vale un poquito. Pero dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Si eres lleno del Espíritu Santo, no hay cabida para nada más. Pero lo que algunos quieren decir, bueno, mientras tenga un balance de aquí un poquito de Dios y un poquito acá del mundo y me pueda controlar, pues basta. Pero otra vez, vamos a llegar a un punto muy importante que al mismo Timoteo, el apóstol Pablo le dice, más adelantito aquí, sabes que ya no tomes agua, toma un poquito de vino, una receta. Quiero imaginarme que el doctor Lucas les había recetado esto para tu estómago. Muchos medicamentos contienen un poco de alcohol o de cierto producto, ¿verdad? Pero otra vez, es un tema extenso y controversial. El que lo quiere manipular para seguir haciendo lo que quiere, pues bueno. Pero qué tal que si se pasa una copa, ya no es ejemplar. Lo que va a hacer, otra vez, el que está cuidando de las ovejas allá en el pasto, en el campo, y está bien borracho y dormido o descontrolado y no sabe qué sucedió, le van a matar las ovejas, ¿verdad? Entonces dice, sed sobrio, no ebrio, ¿verdad? Entonces, pero da a entender, hermana y hermano, de que pareciera ser que por lo menos algo de vez en cuando, si no te va a llevar a un efecto. Por ejemplo, algunos de ustedes toman café y no les hace nada, se pueden dormir prontamente, ¿verdad? Pero a lo que va aquí, la pregunta es, por eso les dice, quiero que ustedes contesten, ¿le es permitido, sí o no? O si sabes que voy a ser deshonesto 1% de la vez al año. Entonces hay 365 días al año, si sacamos el porcentaje ahí 1%, ¿cuántas veces necesito ser infiel para ser infiel a mi esposa? Si solamente soy 1%. Un día. Salgo siendo infiel, lo haga una vez o lo haga muchas veces. Pero aquí la petición es que se mantenga íntegro, fiel en todo aspecto, ¿verdad? Pero es el que es cristiano. Cuando no eras, hacías lo que querías, bueno, ya aceptaste a Cristo, borrón y cuenta nueva, pero que ahora tu conducta no sea esta continuamente. Porque los diáconos velaban por las necesidades físicas de la congregación y de las viudas, ya mencionamos, ¿verdad? Pero nuevamente, erróneamente, muchos y dicen, bueno, el diácono por lo menos no tiene que ser tan espiritual como el líder principal. El líder principal sí tiene que serlo, pero ya aclaramos que el llamado es para todo creyente. Hemos sido llamados con llamamiento santo a vivir una vida santa, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la pregunta hago, muchos lo acusaron a Jesús de que era bebedor de vino y borracho, pero fueron acusaciones. Y la pregunta es, ¿encontramos que si él tomó o no tomó? ¿O si se emborrachó o no emborrachó? Porque dice, mira, va y visita a los borrachos. Pero él les dice también que los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Pero bueno, y los diáconos necesitaban ser aprobados para contestar esta pregunta, ¿verdad? Para estas posiciones. Pero otra vez, imagínense nombrar a alguien que tiene mal ejemplo, va a ocasionar daño en lugar de ayuda, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Buenos puntos, buenas preguntas. ¿En el 9? ¿O ya lo leímos el 9? ¿Apenas? Ok, ayúdeme entonces con el 9. ¿Qué dice? Uh-huh. ¿Cómo? Con limpia conciencia. Ok, entonces y los diáconos eran avalados otra vez, no tenían que ser amadores de malas ganancias. En 1 de Pedro 5:2 les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, porque quieres hacerlo. Y ya vimos que Pablo menciona a los diáconos junto con los obispos, hermano Carlos, entonces para contestar su pregunta, ¿verdad? En Filipenses 1:1 los mencionó juntos, iguales, al mismo nivel, con diferentes dones, pero con la misma expectativa, conectados, hablando en sinceridad, siendo ejemplares en todo.
teniendo autodominio. Y esa es parte de la clave. Si no puedes tener autodominio, entonces, ¿qué significa, verdad? Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Y qué es el ministerio de la fe? Lo va a explicar en el 16. Pero el evangelio como algo que antes no era conocido, pero ahora ha sido revelado por Dios en Cristo Jesús. Efesios 1:9 nos lo dijo, Colosenses 1:25 al 27 también, y Colosenses 2 del 2 al 3. Pero está diciendo que tengan la fe, que el hombre natural sigue siendo para él un misterio, pero ha sido revelada para nosotros los que creemos, por el Espíritu, a nosotros los creyentes. Que tengamos una limpia conciencia, pura conciencia, no mezclada con ninguna cosa extraña o mala, adulterada. Pero aquí habían malas enseñanzas y Timoteo fue enviado aquí para corregir y predicar la verdad, pararse por la verdad. Pero también, hermanos, había diáconos. Felipe y Esteban eran dos de ellos. ¿Se acuerdan que dónde fueron nombrados? En Hechos, ¿qué? 6. Pero también eran evangelistas y predicaban. Eran oficiales en la iglesia. Y ellos tenían trato con los de la congregación, entraban y salían, pero tenían esta característica especial. Eran sinceros, eran honestos. Y todos debemos ser de esta manera. Así que los diáconos deben ser de una fe sana al nombrarlos a esta posición. Y tienen que tener una teología y saber qué es lo que creen. Y aquí nos contesta un poco más o menos que deben por lo menos saber contestar cuando se les pregunta qué es lo que creen. ¿Quiere decir que tiene que tener toda respuesta a toda pregunta? No. Yo no tengo todas las respuestas. Pero también tiene que tener la valentía de decir, ¿sabes qué? No lo sé. Vamos a buscar la respuesta juntos y aprender juntos. Dice el 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. O sea que, y además está diciendo, al igual que los obispos, también sean puestos a prueba. Por Timoteo, el líder ordenador, lo va a decir en el 5:22. Y le va a decir en el 5:22, no seas pronto en imponer las manos rápidamente al creyente recién nacido, a cualquiera. O sea que estúdialos cuidadosamente. ¿Quién está mostrándose ser fiel al venir a la iglesia, al decir, hermano, quiero ayudar aquí, quiero ayudar acá, quiero servir? Antes de nombrarlos oficialmente a la posición. Y la asamblea completa daba testimonio de la reputación de tales hermanos, decir, ¿sabes qué? Este sí merece la posición. Y eso es lo que vamos a estar haciendo más adelantito. Pero los hermanos decían, ¿sabes qué? Creemos que el hermano tiene buen testimonio, buena reputación, buen ejemplo. Entonces, nombrémoslo a esa posición. Pero vamos a aclarar algo, hermanos. ¿Hay persona perfecta? No. Si no, pues ninguno de nosotros calificaría. Pero la congregación es quien los califica. Dios los llama, pero la congregación los avala, los selecciona, viendo los requisitos, siendo ejemplares. Entonces dice, si son irreprensibles, entonces califican. Pero si no, se les da tiempo para corregir aquella deficiencia y se les pone en examinación nuevamente. Entonces, si una persona era deshonesta y Cristo los transformó, ahora ha sido fiel, da buen testimonio, se ha mantenido firme, se le observa sus palabras. ¿Me está mintiendo? ¿Sí o no? Bueno, veo que habla con la verdad ahora, entonces. Pero si le gustaba robar y Cristo lo transforma, ¿cree que al día siguiente debemos ponerlo sobre los diezmos y las ofrendas? No. Debe mostrarse fiel. Bueno, quizás se convierte en uno de los más caritativos, ¿verdad? Bueno, ok. Vemos que el Señor lo ha transformado, ¿verdad? Y ya vimos Gálatas 6 del 1 al 2, que si uno es encontrado en alguna falta, los espirituales le corrigen, le restauran, le ayudan con mansedumbre, para que también tú cuidándote que no seas tentado en aquello mismo. Verso 11, ahí estamos, ¿verdad? Las mujeres asimismo sean ¿cómo? Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, aquí también lo opuesto de ebrias, fieles en todo. Y aquí las mujeres da a entender que tanto la esposa del diácono como del obispo, pero también las no casadas, las de la congregación. Y ya especificó los requisitos del obispo, como mencionó el hermano Carlos, ¿verdad? Después de los diáconos y ahora aquí de las mujeres.
Y no es porque sean inferior una posición a la otra, sino al orden en que Dios lo hizo, dado por Dios. La mujer no es inferior. También ahora aquí pasa a las diaconisas. Las mujeres, de la misma manera que los hombres que ya mencionamos, las esposas de los diáconos y las esposas de los obispos y las no casadas, también sean ejemplares, sean honestas, no diabólicas, está diciendo, no inestables que te dicen una cosa y se enojan y se molestan y andan para allá y para acá. La palabra que usa ahí es semnas, un comportamiento que es digno, honorable, decente, respetuoso, dándose a respetar y respetando, siendo reverente en otras palabras. Entonces, por lo consiguiente, los líderes, esposo y esposa, sean ejemplares, comportándose de tal manera que susciten el respeto de los demás. Y este rasgo debiera caracterizar otra vez a toda pareja cristiana, sea líder o no. Pero en uno o en otro caso, Pablo esperaba que la conducta de las mujeres prominentes en la iglesia fueran tan responsables como de los hombres prominentes. Pero hermanos, ¿una mujer soltera podía ser diaconisa? Es una pregunta que quiero que contesten. Bueno, les voy a ayudar. Febe, en la iglesia de Cencrea, en Romanos 16:1, va a encontrar ahí, era una mujer diaconisa. No menciona al esposo. Entonces lo más probable es que no estaba casada, pero era ejemplar en su manera de vivir. Y si había quedado viuda, se quedó sin casarse siendo ejemplar, viviendo bien. No detractoras, dice, no calumniadoras, le va a decir en Tito 2:3. Templadas, aquí templadas también está diciendo lo mismo, no dadas al vino. Los mismos requisitos para las diaconisas que para los diáconos y los obispos, en otras palabras. Fieles en todo, dice. En su manera de vivir, con su fe, en hablar, en comportarse, dignas de confianza, de respeto. También de las limosnas que recibían y que daban en la función que ellas desarrollaban. Hermano Luis, Pregunta, hermana. mi pregunta es esta. ¿Y la diaconisa puede ser una mujer divorciada que el marido la había abandonado? Excelente pregunta, y esa es una pregunta que se hace del apóstol Pablo, si él nunca se casó, pero él habla de los solteros y de las viudas, dando a entender de que una de dos quedó viudo o que nunca se casó. Entonces, y hay un ejemplo, excelente pregunta, Ana, la profetisa, viuda de 84 años, estuvo solamente con su marido 7 años, la encontramos en Lucas 2:36 al 37, si usted la quiere ir a estudiar, pero no se volvió a casar. Entonces la pregunta es, ¿prohíbe que se vuelva a casar? Yo lo entiendo que prohíbe que ande con uno y con otro y ahí para allá y para acá, que si no se casa, pues magnífico, que sea ejemplar quedándose soltera, ¿verdad? Viuda. Pero no entiendo que está prohibiendo que no se vuelva a casar, sino que sea ejemplar en este aspecto, ¿verdad? Entonces ella fue profetisa diferente a diaconisa, pero de Febe no menciona a marido. Entonces otra vez la pregunta es, ¿podemos investigar quedó viuda o nunca se casó, verdad? Hermano Luis, Pregunta, hermana. en Corintios, ahí se nos dice a las viudas, Ujú, como a las jóvenes, ujú. nos volvamos a casar para que no nos andemos quemando. Y tiene razón, y por eso es que les hacía esta pregunta, porque hay pasajes que dicen, es preferible que se vuelvan a casar, y la pregunta de la hermana es un poquito más específica, si se volvió a casar puede ser diaconisa en este aspecto, o si se queda divorciada puede ser, y es parte que quiero que ustedes investiguen. Yo les puedo dar las respuestas y mi postura, ¿verdad? Pero entonces los restantes requisitos aquí para los diáconos tienen un paralelo estrecho con la sección que se trata de los obispos, nuevamente. Verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, que si es esposo o marido, sea de una sola mujer. Y gobernar sus hijos, ya lo hablamos, ¿verdad? Sus niños, dando a entender que se consideraba un requisito al tener hijos a quien gobernar, en acorde con Tito 1:6. Pero también se puede interpretar que puedan tratar bien a los niños de la congregación, que quizás no tengan padre o madre, y que los traten bien, con cuidado, con amor, como que sean suyos, aunque no sean suyos. O sea que sus casas, tenerlas en orden, al igual que el obispo, para poder ayudar a liderar la iglesia de Dios, la casa de Dios. O sea que el verdadero discípulo de Jesús, contrastado con los maestros heréticos, los maestros heréticos de este tiempo aquí en Éfeso eran amadores de sí mismos, de sus vientres, dados al vino y a sus deleites, se emborrachaban,
por eso Pablo está contrastando, no sean como los falsos maestros, que ellos nomás aman emborracharse, ir a las fiestas y comer bien y vivir bien, no les importa la iglesia realmente. Ustedes por lo consiguiente sean templados, lo opuesto, ¿verdad? Así que la integridad de la persona valía más que su talento, hermanos, y disposición para el cargo. Y tampoco era para que alguien que necesitaba, vamos a darle a este hermano algo para hacer, o para involucrarlo, o darle una tarea. O no era porque hermanos, yo necesito un trabajo, pónganme como un líder, porque veo que les pagan bien, entonces, pónganme a mí. O mándenme de misionero, escucho que ofrecen ahí dinero para el misionero que se va. No era porque había esta necesidad. Entonces, en Hechos 6:3, ¿qué les dijo? Buscad de entre ustedes de la congregación 7 varones de buen testimonio. Verso 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que la fe de los que están en Cristo, o la fe personal de Cristo. ¿Pero qué significa esto? Que ganan un buen grado. Unos lo interpretan que están adquiriendo un paso hacia ser presbítero o un obispo, como mencionó el hermano Carlos. Si el diácono está aquí y hace bien su trabajo, puede tener la oportunidad de ser un pastor principal después. Yo no lo interpreto de esta manera porque algunos lo pueden hacer por ambición, subir ascender a esto. Y no creo que es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Un grado, falta entonces compararlos, decir esta posición es mejor que esta. No lo hizo. Dijo además, al igual que los obispos, el diácono debe estar mantenido al mismo estándar, al mismo nivel. Entonces, creo que no es comparativo aquí en este aspecto. Pero lo que creo que está diciendo, yo lo interpreto de esta manera, la idea de ascenso en los cargos pastorales contradeciría lo que dice Romanos 12:7. Que el que fue llamado a servicio, que sirva. El que fue llamado a enseñar, enseñe. O sea, y lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 11. Que ¿quién da dones específicos? El Espíritu Santo y diversidad de dones. Entonces, no a todos dio la capacidad de enseñar. Entonces, todos debemos desarrollar los diferentes dones. Entonces, si los dones son escaleras para ir ascendiendo a llegar a ser pastor, entonces todos deberíamos llegar a ese nivel. Pero no es lo que está diciendo. Creo que el grado honroso es una buena posición o recompensa y confianza apoyándose en aquella posición, tanto para la predicación y amonestación de otros ahora. O sea que si yo hago bien mi trabajo, cuando yo predique y testifique a otros, mi vida está respaldando lo que yo digo, que soy un imitador de Pablo y de Cristo. Entonces, esto es honroso. Honro a mi líder, que es Jesús, al vivir como Él, al hacer mi trabajo, porque ¿qué se nos dijo? Que todo lo que hagáis, ¿cómo hay que hacerlo? Como para el Señor de corazón, ¿verdad? Ok. Entonces, creo que el honor que está hablando aquí es ser digno de poder decir, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. El mayor honor para un líder, hermano, es que los discípulos lo sigan y lo imiten. Pablo llegó a ese punto de decir, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Usted puede decir, hermanos, yo puedo decir, hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hagamos esta pregunta. Entonces, ¿qué le dice en el 14? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea que te escribo esperando pronto verte, pero si mi verte se prolonga, tendrás instrucciones específicas y también más generales de carácter del evangelista, del don que se te ha dado, que lo va a decir en el 4:14. Pero este versículo se acomoda, algunos creen que esta primera epístola no fue escrita inmediatamente después de la visita y partida de Pablo relatadas en Hechos 19 y 20. Otros creen que quizás fue cuando él quería invernar en Corinto después de pasar por Macedonia, allá en 1 Corintios 16:6. Pero yo creo que fue después de su encarcelamiento en Roma, en Hechos 28.
y probablemente pueda ser en Corinto, pero el deseo era de ir a verlo pronto. Pero si no sucedía, aquí te va para que estés listo y preparado. Para que sepas, te escribo, para que sepas o recordarte antes de mi visita, de mi llegada. Verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, en oposición a las mentiras que están enseñando los herejes allí con ustedes. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia, hermanos? Sostener y transmitir al mundo la verdad que Dios le ha revelado. No de propagar los mitos y las fábulas que van a ser mencionadas. Columna y sostén de la verdad. ¿Qué enfatizan aquí? Que el papel de la iglesia es la proclamación de la verdad, la enseñanza de la fe cristiana, proclamar la verdad, defenderla de los falsos maestros. ¿Qué le dijo en el capítulo 1 del verso 3 al 11? Habla la verdad, calla a aquellos que están enseñando mentiras, pero también para que sepas cómo conducirte, vivir, tratar en la casa de Dios, la iglesia, entre la congregación. Y lo aclara Hebreos 3:2, 3 del 5 al 6, 10:21, Primera de Pedro 4:17, Primera de Corintios 3:16, el templo de Dios, y Efesios 2:22. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos comportarnos en la iglesia del Señor? Contestemos esa pregunta. Porque la congregación, ¿a quién le pertenece? ¿A un Dios muerto o a un Dios vivo? Al Dios vivo. El Dios vivo forma un gran contraste notable contra el templecillo y el ídolo muerto, Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan? Que en este lugar era donde grande es Diana de los Efesios. 1 Tesalonicenses 1:9 también lo encontrarán. Entonces Dios, el Evangelio, la verdad es la fuente de la verdad, ¿verdad? Y el fundamento de nuestra confianza. Así que, Timoteo, esto es para que sepas cómo vivir y trabajar en la iglesia, la casa de Dios, como piedra viva, dice 1 de Pedro 2:5. Pues la existencia continuada históricamente de la verdad descansa en ella, pero Cristo es el único apoyo de la verdad en el sentido más alto. 1 de Corintios 3:11. Así que Él es el fundamento, la piedra angular, y Él es la cabeza de la iglesia, y esto no se contradice. Y los apóstoles son cimientos en un sentido secundario, en Efesios 2:20 y Apocalipsis 21:14. Así que la iglesia se apoya en la verdad tal como está en Cristo, no la verdad sobre la iglesia, sino que Cristo es la verdad, hermanos. ¿Qué dijo en Juan 14:6? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que la importancia de la misión de Timoteo se manifiesta recordándole la excelencia de la casa de Dios en la cual Él sirve. Por lo consiguiente, esta posición es importante para oponerse a las herejías, a las mentiras, las cuales Pablo les advierte inmediatamente después en el capítulo 4 que veremos mañana. Así que la iglesia, hermanos, debe ser de apoyo de la verdad y conservarla para el mundo, para que la escuche todo pueblo, lengua y nación. Pero ¿sabe qué dice Roma? Nosotros tenemos la verdad. La verdad descansa históricamente sobre la iglesia. Pero cualquier iglesia, entre comillas, que no tenga la verdad a Jesús como su cimiento, no es iglesia. La ausencia de esta verdad es lo que quita el carácter de iglesia a una institución. Así que continuemos y terminamos, ¿verdad? ¿Qué nos falta? El 16. Me alargué porque ustedes hicieron preguntas, ¿verdad? Pero hermanos, la iglesia es la casa o el templo de Dios. Él habita ahí. Pero también usted y yo como iglesia, no el edificio, usted y yo colectivamente, individualmente y colectivamente somos el templo del Espíritu Santo. Así que en contraste a un edificio, un templecillo o un grupo de personas donde no reina Cristo, no se le debe llamar iglesia. Por eso la importancia del verso 5, el poder gobernar bien su casa para liderar bien la casa de Dios. Aunque ya dimos el ejemplo, ¿verdad? Un pastor con finanzas desordenadas y familia desordenada y vida desordenada, no se le puede confiar. El trabajo de la iglesia es para dar testimonio de la verdad, como también para compartir y combatir contra los falsos maestros, como baluarte, fortaleza, puesta para defender
la verdad. Esta palabra baluarte significa fortaleza contra las acechanzas del diablo. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Que ni las puertas del infierno, del Hades, prevalecerán contra quién? La iglesia, baluarte, fortaleza para defender la verdad. Terminamos con el verso 16, hermanos. ¿Qué dice? Ayúdenme. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido, llevado arriba. Este capítulo, hermanos, tiene la capacidad de que pudiéramos pasar 6 meses aquí. En este solo versículo, bueno, en cada versículo y en cada tema que vimos, pero este es uno de mis favoritos y no tenemos el tiempo para desglosarlo. Pero este es un himno aquí al final, es un poema. Y si yo le estuviera dando a usted una clase de griego en un seminario, le hablaría más específicamente de las seis frases aquí. Los verbos están en la tercera persona del singular, del aoristo pasivo, y por tanto riman. Pero en español no riman, hermanos, todos aquí. Pero la palabra manifestado está en el aoristo, pasado. Manifestado termina en ADO, ¿verdad? Justificado termina en ADO. Y visto, traducido en la Reina Valera, también se puede traducir conocido. Yo lo traduzco observado, que termina en ADO. De los ángeles. Predicado, termina en ¿qué? ADO, a los gentiles. Y la Reina Valera lo traduce creído en el mundo. Yo lo traduzco aceptado en el mundo, que termina en ADO. Y no es de que la Reina Valera esté mal. Son varias traducciones. ¿Y cómo termina? Recibido o tomado. Arriba en la gloria. Yo lo traduzco llevado arriba en la gloria. Y termina en ADO. Que en el griego de esta manera es como rima. Y la palabra ahí en griego termina en the, THE, si lo transliteramos. Pero pudiéramos profundizarnos en cada una de estas palabras. Es más, es un juego hermoso de palabras. Por eso es un poema, un himno, porque también comienza en el cielo. Nótese conmigo que dice, Dios comenzó aquí, manifestado en la carne. Vino del cielo, se humanó tomando en la carne. Después dice, fue justificado en el Espíritu y visto y observado por los ángeles. Luego, predicado en los gentiles. Creído aquí en el mundo o aceptado y luego recibido en gloria. ¿Notó cómo el contraste del cielo a la tierra, de regreso al cielo, estos contrastes y comparaciones? Pero dice indiscutablemente, comienza ahí el verso 16, sin duda. En otras palabras, aquí prácticamente encontramos el evangelio completo en este verso. Expresa la esencia de la fe, de las creencias cristianas, el misterio de la piedad. Usted y yo somos embajadores, representantes del ministerio de la reconciliación. Aquí encontramos las verdades reveladas de la fe cristiana, expresadas en la persona de Cristo. También Efesios 5:32 dijo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, otra vez aquí estos verbos terminan en the, en griego, riman, y están en el dativo también. Esto es pasivo. Y el dativo llega a ser el sujeto de la acción. Otra vez si les estuviera enseñando griego, ¿verdad? Y dice, no sé qué dijo, pues yo tampoco. Dice, ¿verdad? No. Pero Él se manifestó en carne, fue manifestado en carne. Juan 1:14 nos dijo, ¿verdad? Muchos otros pasajes. Justificado en el Espíritu. Le puedo dar todos estos pasajes si desea, no tenemos tiempo para cubrirlos. Hechos 13:32 al 33, Romanos 1 del 3 al 4. Pero también la exaltación de Jesús, que culminó cuando fue recibido arriba en gloria. Hechos 1:9 y muchos otros pasajes. Pero Pablo confirma la humanidad al mismo tiempo y la divinidad de Cristo. Y revela el Evangelio, el misterio de la piedad.
el secreto de cómo llegamos a ser piadosos cuando no lo merecíamos, que Cristo nos dio de su perdón, de su majestad, de su justificación, al manifestarse en carne, hacerse hombre, al encarnarse en Jesús. Y Él es la base de nuestra justificación. Pero no los voy a desglosar todos porque nos quedaríamos otra media hora aquí, pero no les voy a hacer esto, ¿verdad? Pero justificado en el Espíritu. Entonces, en otras palabras, podemos decir observado de los ángeles, justificado en el Espíritu. Bueno, primero, ¿qué dijo? Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, observado de los ángeles, predicado a las naciones, aceptado por las naciones, llevado arriba en gloria. Jesús divino, hecho carne por usted y por mí, para que pudiésemos creer en Él. El misterio de la piedad. No lo entendemos como un Dios amoroso se humanaría para morir por usted y por mí, tomando forma de siervo. Aquí hay un paralelismo increíble otra vez, pero las cláusulas están unidas en pares también. Hay antítesis girando sobre la oposición del cielo y la tierra, como ya lo mencioné. Carne y espíritu, ángeles y gentiles, mundo y gloria. Pero creo que basta para el día de hoy. Pero muchos requisitos aquí, hermanos. ¿Quién puede lograrlos? Bueno, todos nosotros cuando somos justificados a través de Jesucristo. Debemos vivir a este nivel de altura. Todos, seamos líderes o no, diáconos, obispos o no, esposas de obispos o diáconos o no. El llamamiento es a vivir de una manera que cuando testificamos y hablamos a los demás, el enemigo ni nadie tenga nada malo que decir de nosotros, sino que seamos irreprensibles, justificados, santificados, purificados por Jesucristo. Pero bueno, ahí lo dejamos. Si desea más tarde puedo mandarle ahí mis notas si usted me las pide o las quiere. Padre, gracias por su palabra. Gracias porque no merecíamos su perdón, su gracia, su amor, nada, Señor. Pero le plació a usted reconciliarnos, perdonarnos, amarnos y ahora preparar un lugar para que donde usted esté, nosotros también estemos. Gracias porque descendió del cielo tomando la forma de humano para que el Evangelio fuese conocido, las buenas nuevas sean predicadas. Usted estableció la iglesia para llevar adelante las buenas nuevas. Que vivamos como tales, hijos llamados, redimidos, sacados del lodo, del pozo, Señor, y que vivamos vidas ejemplares, dignas del llamamiento santo al que hemos sido llamados a vivir, Señor, todos nosotros. Y que los que nos lideren aquí en la iglesia, en las diferentes posiciones y funciones, Señor, seamos ejemplares en todo aspecto, Señor. No solamente en este momento, sino los que vendrán y los que van preparándose, Señor, los jóvenes, los niños, Señor, que invirtamos en ellos, en nuestras casas, y los que no son nuestros también invirtiendo en ellos, para que todos, Señor, las viudas, las mujeres solteras, los jóvenes, las jovencitas no casadas, todos, Señor, para traerle honra y gloria en todo lo que hagamos, Señor. Perdónenos cuando fallemos y ayúdenos a corregir aquellas cosas en las que estamos mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo ponemos todo en sus manos. Amén.